Bueno, les hago este videito para terminar por ahí un tema que nos quedó pendiente de la clase pasada, que es con respecto al sistema de archivos que estuvimos trabajando. En este caso, lo que vamos a agregar es cómo copiar un objeto, ¿sí? La idea sería, yo tengo mi sistema de archivo y quiero hacer una copia, pero de toda la estructura. Es decir, yo tengo esta estructura hecha en objetos y quiero tener una copia idéntica a la estructura. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una copia. Para eso agarro el ejemplo de la clase persona que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo le quiero hacer una copia, no es que yo cree el objeto, sino que voy a necesitar una copia del mismo. Entonces voy a agregar un main, public, a ver esto por este lado, y vamos a crear un main donde yo creo una persona nueva. Entonces voy a decir, por ejemplo, persona P1, se vuelve new persona, y si no me equivoco, teníamos la edad, el DNI y el nombre de la persona. Entonces tenemos, vamos a poner 10, DNI 1, y va a ser Ana. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo esta persona. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es crear una copia de esa persona. Una de las formas más simples es pedirle, o si el objeto lo tiene, pedirle a ella que cree una copia, a la persona, al objeto. Entonces yo le voy a agregar un método ahora, public persona, porque es una persona, get copia. Entonces cuando hacemos eso, fíjense que va sin parámetros ni nada, el objeto mismo se encarga de crear una copia idéntica a ella, que sería persona copia, se vuelve new persona, y en este caso, fíjense que como tiene solamente tres atributos que habíamos puesto, que era la edad, el DNI y el nombre, podemos poner edad, que es el atributo de él, DNI y el nombre. Y ahí va a crear automáticamente la copia de esa persona. En el caso de que tenga una lista de atributos, por ejemplo, tendríamos que después de crear la copia, cargarle cada uno de esos atributos y devolverlo. Entonces acá tengo return, copia. Ahora vamos a ver un poquito más. Entonces, ¿qué obtuve yo ahora? Yo ahora cuando creo una persona, 2 se vuelve p1.getCopia. Fíjense que solamente le pido que haga la copia. ¿Y qué vamos a ver ahora? Acuérdense que habíamos hecho el toString, que devolvía. Entonces, si yo hago imprimo a P1, imprimo a P2, vamos a ver que los dos tienen exactamente los mismos valores. Por acá lo vamos a ver. Entonces nos encontramos con que los dos son 10, 1 y Ana. Pero como es una copia, si yo digo P2.set nombre y le pongo Juan, lo que va a pasar ahora es que si yo los imprimo de nuevo, voy a tener que P2 ya es distinto porque yo le cambié de P1, pero no es el mismo objeto, es una copia, ¿sí? Entonces miren acá y van a ver que ahora tengo Ana y Juan, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo creo la copia, creo un nuevo objeto. Si yo en vez de crear la copia hubiera dicho persona copia, vamos a suponer un error común, y hago this, hago así, no estoy creando un nuevo objeto, no hago un new persona. Entonces, yo creo acá el objeto, le pido la copia, pero en realidad P2 está apuntando al mismo objeto. No me doy cuenta en este nivel porque los dos son iguales, pero cuando le cambio el nombre a P2, como son el mismo objeto, también se lo cambio a P1. Entonces acá nos encontramos, fíjense que los dos son Ana, pero los dos son Juan, por más que no se lo cambie a P1. Por eso es importante siempre al momento de hacer una copia, es que se cree el nuevo objeto. Entonces hasta acá está bien, con persona no es mayor complicación, podemos hacer la copia. Ahora, cuando lo vamos a ver, nosotros teníamos, vamos a ir con el muy simple, elemento de file system, el archivo y el directorio. Vamos a ir con esos tres. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Yo le tendría que poder pedir una copia al archivo. Entonces digo, bueno, hago public archivo get copia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace él? Fíjense que el archivo era simple. Si vemos el constructor, no me acuerdo si lo hemos hecho. Si hicimos el constructor con los atributos, estos los heredaba y el otro los tenía. Entonces, tenemos archivo, copia, se vuelve new archivo. Fíjense que él sabe que es un archivo, entonces con lo cual lo crea. Y acá cuando le pasamos los constructores, vamos a decir this.getNombre, mi nombre, coma, this.getFecha de creación, que es la fecha de creación, y nos falta uno más,
que era this.getTamaño. Podemos hacerlo así directamente y tenemos hecho el objeto. Creamos el archivo nuevo y lo devolvemos. Return archivo. Return copia, perdón. Y devuelvo la copia del elemento. Entonces ahí creé una copia del archivo. Perfecto. Si yo tengo un archivo, puedo crear una copia ahora, ¿sí? Entonces, bárbaro, todo bien. Nos está andando bien hasta el momento. Agarro el directorio y digo, bueno, voy a crear una copia del directorio. Vengo acá abajo. Vamos a ponerlo por acá abajo un poquito y voy a decir public directorio get copia. No le paso ningún parámetro, de nuevo. Creo el directorio copia. Fíjense, estoy creando un directorio. Se vuelve new directorio. Y fíjense que el directorio tenía dos parámetros, que era la fecha de creación y el nombre. Entonces voy a decir this.getNombre, this.getFecha de creación. Y ahí tengo el directorio. Y acá viene el primer problema. Si nosotros miramos la filmina, por ejemplo, estamos pidiendo copia a este directorio, hicimos solamente el directorio, pero no hicimos copia de todas las cosas de dentro. Con lo cual solamente estaríamos haciendo, si yo toco esto, solamente copiando la carpeta, la primera, pero no los elementos, ¿sí? Entonces, bueno, digo, fíjense que yo estaría copiando todo menos esta parte de acá abajo. Esto, digamos, esto de acá no se estaría copiando, ¿sí? Toda esa zona de ahí solamente estaría copiando la primera carpeta. Entonces, bueno, vamos a copiar el resto. Entonces digo, en vez de hacer, ¿se entiende la idea? En vez de hacer return copia, antes de hacerlo, vamos a copiar los elementos. Entonces, ¿qué teníamos? Como es un directorio, tiene un método copia.add elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar a la copia los elementos que tiene el directorio al que le estoy pidiendo la copia. Entonces, vamos a hacer un for elemento de file system, elementos, creo que el file system lo pusimos como mayúsculo, si no me equivoco, ¿sí? Está bien, elemento que esté dentro de elementos, que le hemos llamado, por cada uno de ellos, lo agrego copia.add elemento, el elemento, ¿sí? Entonces ahí lo agregué. Sin embargo, ahí parece que lo estoy haciendo porque le estoy pidiendo y lo estoy agregando. Lo que me va a estar pasando es, si vamos a tomarlo por acá, yo le pido la copia, tengo esta estructura de elementos, esta que tenemos acá, le pido la copia al primer elemento, vamos a agarrar el paint, vamos a cerrarlo por acá, me lo abrí en otra ventana, ahí estamos. Entonces, cuando yo le pido la copia, a ver si me lo deja ampliar, sí, un poquito más, más paño, control B, lo tengo por acá, vamos a achicarlo un poquito. Yo a este original le pido la copia, con lo cual toma la primera parte, perfecto, creó un nuevo directorio, listo, creó un nuevo directorio, y a ese directorio agarra el primer elemento, dice, lo agrego acá. Pero fíjense que dice que lo agrego acá. Entonces lo que yo estoy haciendo es, sin darme cuenta, hacer que este elemento apunte a este, ¿sí? No creé una copia, ¿sí? Después, cuando agrego el segundo, hago que apunte a este. Entonces, si bien parece que hice una copia, estoy agregando los elementos originales cuando hago esto. Como agrego los originales de directorio, estoy haciendo lo que se conoce como una copia superficial. Solamente copié el directorio, pero si yo cambio estos elementos, los dos apuntan al mismo. Entonces, ¿qué debería hacer yo? De este elemento, agregar una copia también. ¿Y cómo lo agrego? Y elemento le pido get copia. Ah, pero no está. ¿Pero por qué no está? Si yo lo hice en directorio y lo hice en archivo. No está y me da error porque no lo agregué en elemento de file system. Entonces vengo acá y me aparece un nuevo método abstracto que va a ser public, y acá viene el asunto, vamos a dejar abstract, el tipo devuelva, get copia, sabemos que va a ser eso, ¿y qué va a devolver? Fíjense que el archivo devuelve un archivo, pero el directorio devuelve un directorio. Ah, pero los dos son elementos de file system. Entonces yo voy a decir elemento de file system, es lo que devuelvo cuando le pido la copia, devuelvo el tipo abstract. Tenemos hecho esto acá, entonces ahora el directorio sí tiene get copia
Y ahora sí, como le pide una copia, va a ir haciendo, volvamos a nuestro Paint, le pidió la copia a este elemento, después le pide la copia al de acá, con lo cual se crea un objeto nuevo, vamos un poquito más hasta acá, así lo vemos un poquito más así, le pide una copia al elemento nuevo, esa copia la agrega por acá, este le pide la copia a sus elementos, con lo cual le pide la copia a este directorio le pide la copia a su primer elemento, con lo cual crea una copia de archivo ahora, viene a crear la copia de archivo, este le pide al segundo de sus elementos, crea una copia de recuperatorio, lo devuelve y este se asigna, más o menos por ahí, crea una copia ahora de lo que es el prefinal, también lo asigna, tenemos asignado ahí, devuelve programación 2, devuelve el primer año, ya está acá, y ahora este, que le estamos haciendo la copia, pide la copia del segundo elemento, con lo cual hace la copia del directorio, y como es un directorio, pide también la copia a sus hijos. Como tiene un solo elemento, le pide la copia a este y hace la copia de materias. Y ahí sí tenemos lo que es una copia en profundidad. ¿Por qué decimos en profundidad? Porque si yo cambio algo de esto que yo hice acá, tengo una copia, con lo cual no modifico el archivo original. Sí, entonces volviendo acá, fíjense que todo está en que hay que delegar la copia. Lo mismo que veníamos hablando cuando veíamos los demás ejercicios. La búsqueda que hacía, delegaba la búsqueda y el directorio se encargaba de unir todos los resultados de la búsqueda. Bueno, cuando lo hacemos con la copia, fíjense que el directorio hace una copia de él y al mismo tiempo hace la copia de los elementos. Perfecto, todo nos parece fantástico, pero tenemos un problemita, el link. El link también tiene que ahora implementar copia. ¿Sí? Entonces, ¿el qué va a hacer? Para hacer todo, y acá viene por ahí la discusión, hacemos public elemento de file system, get copia, y acá lo que tenemos que hacer es, él crea un link, fíjense que no importa porque el link es un elemento de file system, copia, se vuelve new link, con el nombre, fecha de creación y el apuntado, entonces decimos this.getNombre, this.get fecha de creación, y acá hay dos formas de hacerlo. Como es un link, se espera que el link, hago la copia del link, pero sigo apuntando al original, o hay algunos enunciados que me piden una copia al apuntado. Acuérdense que el apuntado, como es un elemento file system, podría ser getCopia. Ahí depende de qué nos pidan. En este caso lo voy a dejar como lo más parecido, que copio el link, copio la cáscara y devuelvo la copia, ¿sí? Porque el link justo está apuntando a uno. Entonces hago la copia del link, pero no el elemento. Ahora, fíjense que el comprimido no me pidió definirlo de vuelta. Perfecto, dije yo, bueno, no me lo pidió definir de vuelta. ¿Por qué no me lo pidió definir de vuelta? Porque como heredaba de directorio, y directorio ya implementó el getCopia, ya lo tengo implementado en comprimido. Pero hay un pequeño problema ahora. Si yo le pido una copia a un archivo que es comprimido, ¿qué me pasa? Viene por acá, no encuentra el getCopia, ¿qué lo busca? En directorio. Ah, pero el directorio crea un directorio. No crea una copia y no me devuelve una copia, un comprimido. Me crea un directorio. Entonces digo, no, tengo que hacerlo de vuelta. Y es un problema que siempre la copia, cuando yo creo un objeto nuevo en la jerarquía, tiene que implementar esa copia. ¿Por qué tiene que implementar? Porque va a ser exactamente igual, pero en vez de decir new directorio, va a crear new comprimido. ¿Sí? Que crea el archivo, me quedó comprimido, me faltó la I. Crea el archivo que es la copia, pero fíjense que no habíamos hecho el constructor, sí, hicimos comprimido con nombre, la fecha de creación y la tasa tiene. Entonces nosotros tenemos this, o la tasa directamente, tengo el comprimido this.getNombre, this.get fecha de creación, que la teníamos heredando, y la tasa de compresión. Perfecto, el comprimido hereda directorio, con lo cual tiene el add, hago la copia también de vuelta, y todo me funciona bien. ¿Sí? Entonces, ahora sí, cuando le pido, fíjate acá, quedó directorio, podemos poner comprimido, me queda parecido. Pero
este código no es muy parecido al de directorio. Y sí, si miramos, es lo único distinto es esta línea, que es a la hora de crear. Después es igual. Con lo cual, lo único que cambia el comprimido que es en vez de crear un directorio, tiene que crear un comprimido. Y no lo puedo extraer. Y fíjense que esto es igual, el otro no. ¿Y qué es lo distinto? El new. Entonces lo que yo digo acá, en vez de crear esto, y como siempre, en vez de crear, lo que se hace es mover un poquito los elementos, lo que hacemos es, esto que es distinto, lo saco y digo this.get copia simple. O podemos decir get copia vacía. Genera un método. Y ese método los digo public directorio. ¿Por qué directorio y no cualquier cosa? Voy a hacer un get directorio porque necesito que el elemento que me devuelva esta copia vacía tenga el add elemento. El archivo y el file system no lo tiene. ¿Y qué hace este? Es simplemente return, fíjese, new directorio. Es lo mismo que habíamos, que yo copié acá, lo hice en un método. ¿Qué gané ahora? Que el comprimido, en vez de redefinirle el copia, redefine el get copia vacía. ¿Y qué devuelve? Dice return new comprimido. Y esto ya no lo tengo que repetir. Lo puedo abstraer en un método arriba. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Cuando al comprimido le pido un get copia, el comprimido no lo tiene, viene a directorio, pide el get copia y lo primero que dice es get copia vacía. Y acuérdense que cuando es el this vuelve a empezar, con lo cual lo busca acá y dice return new comprimido. Como devuelve un new comprimido, vengo a directorio y acá tengo un comprimido, pero lo trato como directorio y sigue agregando los elementos. De esa forma redefinimos. Pero ojo, esto hay que hacerlo para todos los objetos nuevos. ¿Y se acuerdan que nos quedó un directorio oculto? Ah, pero es lo mismo el directorio oculto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Redefino, como hicimos acá recién, el get copia vacía. Siempre que le damos del objeto compuesto, podemos abstraer ese método en un get copia vacía, get cascarón, si ven algún otro video. Get copia vacía, en vez de hacer un new comprimido, ¿qué hace él? Yo soy, pues me quedó dos veces copiado, yo soy un directorio. No, acá le tengo que poner directorio oculto. Yo soy un directorio oculto, con lo cual, en vez de crear un comprimido, digo new directorio oculto. Es la creación de el primer objeto. Creo el directorio oculto y de esta manera le paso los atributos. De esta manera, cuando le pido una copia en directorio oculto, pasa lo mismo. No está acá, lo encuentra en directorio. Directorio, cuando va a hacer la copia, dice dame la copia vacía, vuelve a empezar y como yo era un directorio oculto, crea un directorio oculto. Vuelve al método y acá ya hay un directorio oculto. Se mantiene el tipo. Siempre es importante que cuando le pido una copia a un objeto, me devuelve una copia de él. Con lo cual, la clase tiene que ser la misma a la que le estoy pidiendo la copia. ¿Sí? Entonces, acá en las filminas nos va a quedar directamente una copia textual de lo que estábamos trabajando, ¿sí? Una copia exacta con cada uno de los objetos que tenemos. Como un modo de repaso, en este caso nos quedó, tenemos que abstraer el getCopia. El getCopia en archivo es devolver el archivo, ¿sí? Acá está directamente. En directorio, en este caso, la primera versión que está mal, pero cuando yo lo quiero hacer, directorio oculto o comprimido son iguales, como son iguales, lo puedo abstraer en esos dos elementos en un get directorio vacío o vacía, como quedó en el anterior. Lo hago, el directorio hace un new directorio, el directorio oculto solamente un new directorio oculto y en el caso del comprimido le devuelve diciendo new comprimido. ¿Sí? Entonces hasta ahí podemos abstraer ese método de la copia y dejarlo en una sola estructura. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si queremos que solamente guarden los archivos de extensión .doc? Bueno, justo en nuestro ejemplo no le habíamos puesto una extensión archivo, pero bueno, si pusiéramos un nombre o algo por el estilo, no deberían quedar todos. Fíjense que estos son PDF, con lo cual solamente tienen que quedar ciertos archivos. ¿Qué archivos me van a quedar en esa copia? Y depende lo que me pida el usuario, con lo cual el usuario me debería dar esa condición, fíjense que lo digo a propósito, para saber que haga la copia. Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Es la misma idea, pero esa copia recibe una condición. Como recibe una condición, es lo que se va a copiar, no se van a copiar todos. ¿Qué me cambia ahora? Y lo voy a hacer por acá.
Voy a reutilizar las condiciones, entonces ya sabemos la idea que es la misma. GetCopia va a ser igual, pero fíjense que reutilizo la condición que era para la búsqueda, la puedo usar para la copia. ¿Sí? Como una condición de copia le pongo. Pero fíjense que la clase, la jerarquía es lo mismo, es lo que habíamos dicho antes. La condición en sí solamente dice si un archivo cumple con esa condición. ¿Qué tengo que cambiar ahora? Y bueno, vamos a archivo. Ahora el archivo, cuando le voy a pedir getCopia, va a ser muy, pero muy parecido. ¿Pero qué me cambió? Y la copia me pide una condición. Cuando le doy la condición digo, bueno, antes de hacer la copia, antes de hacer todo esto, yo pregunto si el archivo cumple con la condición, es decir, se cumple this, si yo cumplo con la condición, devuelvo una copia mía. Si no cumplo con la condición, ahí ya no puedo devolver nada, es decir, el else, digo return null. Ahí sí, no devuelvo nada. Es importante este null, ¿por qué? Porque ahora el copia no va a devolver siempre un objeto, puede devolver un null si no cumple con la condición. Acá no nos afecta mucho, lo vemos por arriba, pero cuando voy a directorio, fíjense que me falta hacerlo en directorio, va a pasar lo mismo. Cuando voy a hacer la copia de directorio, voy a tener que hacer lo mismo. Fíjense cómo nos va a servir todo ahora. Get directorio con la condición, cc, get copia vacía, y está bien porque el directorio se crea, pero cada vez que va a pedir un elemento a la copia, ahora, por las dudas, fíjense que va a ser lo mismo, vamos a decir elemento de file system, vamos a ponerle copia de elem, se vuelve elem.get copia con condición. Le pido la copia, pero fíjense que lo delego pasándole la condición. Yo ahora pregunto, si elem es distinto de null, lo agrego. ¿Sí? Si lo agrego, ahí está, solamente lo va a agregar si me devolvió algo la copia. No agrega los null, que está perfecto. Pero ¿qué tengo que agregar? Elemento copia. Elem, copia de elemento. Copia, ahí me faltó un error. Para los que se dieron cuenta, pregunto si copia elem es distinto de null. La copia que obtuve, si es distinta de null, ahí la agrego al resultado de la copia. Y el último, digo, return copia. ¿Cuál es el único detalle que nos quedó? Que puede ser que esté devolviendo un directorio vacío. Si me dicen que el directorio, si queda vacío, no hay que devolverlo, y tengo que controlar que no quede vacío. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y lo más simple es poner un booleano. Boolean se agregó algo, y le digo ahora es falso, porque nunca, al inicio no agregué nunca nada. Y cuando yo le agrego uno, acá voy a tener que poner la llave, sí o sí, porque son dos sentencias. Cuando le agrego uno, digo se agregó algo, se vuelve true. Este simple booleano me sirve ahora para decir, bueno, si se agregó algo, o sea, si es verdadero, devuelvo la copia. Y si no, continúo con la misma lógica de antes, digo return null, no devuelvo nada. Fíjense que definimos la copia y haber hecho el copia vacía, automáticamente, como es solamente el cascarón lo que copiamos, el directorio oculto no necesito definirlo. Me dicen la copia con una condición, lo encuentra en directorio, hace la copia con condición, pide copia vacía, con lo cual se crea un new de directorio oculto, y por cada uno de sus elementos se mantiene la misma lógica. Se delega la copia. Si es un archivo, esto me devuelve un archivo. Si es un directorio, me devuelve la copia de un directorio. Y así sucesivamente. Yo no me entero de qué tipo de específico es. Sé que es un elemento de file system. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Qué nos queda? El link, que necesita hacer un get copia con condición, que acá nos va a pasar lo mismo. Acá muchas veces lo que les decimos en el ejercicio, si el elemento apuntado cumple con la condición o devuelve algo, la copia en ese caso lo devuelvo. Entonces puedo poner acá condición cc, depende cómo se haga, creo un link, pero en vez del apuntado, acá le podemos poner null, o acá lo que podemos decir, si el apuntado me devuelve una copia, elemento de file system, si se copiaría, copia apuntado,
se vuelve apuntado.get copia con la condición CC. Si eso me devuelve una copia, ¿qué significa? Que hay algo. Entonces, lo que podemos hacer, en vez de crear el objeto de gusto al inicio, digo, si eso me devuelve algo, control Z, ahí, control C, voy a usar esto, hago la copia del apuntado. Si apuntado, copia, apuntado, o puede ser un directorio que haya quedado distinto de null, es que hay algo ahí. Como hay algo, voy a seguir apuntando algo, digo return, y acá vamos a poner esto que hemos hecho, new link con no null, sino copia del apuntado. ¿Sí? Creo una copia del link, pero depende si me quedó algo. Si no, voy a devolver null. No devuelvo nada. ¿Sí? Y ahí tenemos hecha la copia en profundidad, pero en este caso con una condición. Es importante, de nuevo, en el directorio se ve bien, que el directorio construye una copia con una condición, delegando las copias con condiciones a sus elementos. Creo la copia, ¿qué me cambió diferente con el otro copia? Y ahora controlo que sea distinto de null. Si yo tengo un objeto, sé que el objeto en la copia común me va a devolver un objeto, no me hace falta controlar null. Pero acá, como puedo devolver null, tengo que tener cuidado y controlar ese null. Entonces, de esa forma, obtenemos directamente las copias en cada uno de los elementos. ¿Sí? En el elemento de file system, en lo que es en directorio, nos queda de esta forma y se controla que sea distinto de null. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Ya con este cierro y ahora terminamos con esta parte de los ejercicios que estamos haciendo.